Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Hola, bienvenidos a la Feria del Libro de Bogotá. Bienvenidos a la FILBO de este año 2021. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy estoy muy emocionada porque voy a presentarles a ustedes a un autor que me emocionó mucho, me hizo muy feliz leer sus libros. Él es Daniele Aristarco, aquí está. Daniele, tengo sus libros, después voy a hablar de los libros, ¿vale? Daniele nació en Nápoles, en Italia, y es autor de ensayos, de libros informativos para jóvenes. Estos libros se publican en Italia y en Francia. Y Daniele, además, ha sido profesor de secundaria, es decir, de bachillerato en Colombia. Ha sido profesor de literatura en secundaria y ha escrito para cine, para televisión, para radio, me parece. Pero los libros de los que vamos a hablar hoy vamos a hablar con Daniele de Ellos dijeron sí, ellos dijeron sí, historias de retos y futuro, y ellos dijeron no, historias de heroica desobediencia. Primero, Daniele escribió y publicó Ellos dijeron sí, que son este es un libro con historias, perfiles, personajes que la mayoría conocemos o queremos conocer porque han sido importantes para la historia como la conocemos hoy. Y después, bueno, estos personajes se enfrentaron a retos, crearon algo, inventaron una nueva forma de pensar. Ellos dijeron no, que es la continuación, tal vez. Daniel nos va a decir si es continuación o no. En ellos dijeron no, hay personajes que dijeron no a ciertas cosas que consideraron injustas, problemáticas, inconvenientes. Y este decir no fue tan importante como decir sí. Produjo también cambios en la sociedad y produjo efectos que todavía estamos viendo. Estas historias, esto no es el pasado, no es solamente el pasado. Muchas historias están muy ancladas en el presente. Todavía no sabemos cómo van a terminar. En ambos libros hay personajes que están vivos, que todavía están haciendo cosas y nuestro pensamiento, nuestras ideas sobre ellos siguen cambiando. Entonces, estos libros son libros cuya lectura cambia todo el tiempo. Muchos personajes, ustedes, los que nos están escuchando, ya los conocen, pero tal vez no los conocen de la misma forma como Daniel los conoció. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de todo esto, de este universo. Y para eso tenemos aquí a Daniele, te conectas desde Filbo virtual este año, que Daniele puede estar con nosotros en Colombia. Entonces, bueno, quería empezar. Mi primera pregunta es sobre los personajes de estos libros. Son personajes muy diferentes. Daniele, ¿nos puedes contar cómo armaste este libro como un rompecabezas? ¿Cómo escogiste a los personajes? Con molto piacere. Allora, Con mucho placer. Entonces, primero que todo, gracias Isabel. Estoy muy feliz de estar en la Filbo. Quiero darle las gracias a Panamericana Editorial por esta posibilidad. Se trata de dos libros que quiero mucho y ambos
nacieron no de un proyecto mío, sino de una serie de encuentros que hice con los muchachos y las muchachas, con los chicos en las librerías, en las bibliotecas y en las escuelas, porque cuando se habla con los jóvenes, el tema que se enfrenta es el deseo de mostrar, de ser y estar vivos. También los niños me preguntan y me hacen la pregunta que yo también me hacía cuando era niño. Realmente soy importante. Entonces nos divertimos con ellos a hacer una lista de las cosas que nos gustan o que nos gustan, las que queremos cambiar y las que queremos guardar. Hay cosas que podemos hacer cada día para proteger esos valores o por modificar las injusticias. Cuando los niños y niñas me hacen preguntas, yo tengo la costumbre de anotar todo lo que me dicen y luego razono, pienso, a veces me demoro un año o más para encontrar respuesta a sus preguntas. Los dos libros son mi intento de contestar a estas preguntas que los niños y niñas me hicieron. Entonces no arranqué, no empecé con los personajes, sino desde las injusticias y valores fundamentales. En las injusticias había unas 50 injusticias que luego se redujeron a 35. Y me pregunté, ¿hay alguien en la historia que ayudó a resolver esas injusticias? Y me di cuenta que sí, que hubo hombres, mujeres, incluso niños o comunidades que supieron decir no frente a las injusticias o proponer un cambio que aún hoy en día es válido. Así que, como tú decías, estas no son historias que pertenecen al pasado, porque las injusticias se vuelven a presentar en el tiempo sin cambiar, pero nosotros si estudiamos sabemos que alguien ya trató de combatir en contra de ellas. También lo mismo vale para ideas que aprenden el futuro, sí, que dan fuerza a los retos. Esas ideas requieren un compromiso profundo, constante, sin interrupciones. Y también en este caso me pregunté, ¿quién en la historia logró abrazar estas ideas y a contarles y hacer un testigo? Y ahí también encontré episodios que encontré del mito, de la literatura, pero más a menudo de la historia, que atestiguan el esfuerzo de los humanos que produce resultados frente a los retos. Así que desde las injusticias he podido obtener los personajes. En algunos casos eran personajes que ya conocía, que había podido estudiar y que profundicé. En otros casos yo busqué, incluso entrevisté muchas personas, escuché historias y traté de identificar historias que me parecían más eficaces. De todas, jamás conté biografías, sino pasajes, fragmentos en los cuales las personas deciden reaccionar y llevar adelante sus batallas. Muchísimas gracias, Daniele. Mira, me gusta mucho que la justicia social sea un hilo, se nota en la colección, en los dos libros que están publicados, se nota ese hilo todo el tiempo. Y eso les va a interesar mucho a nuestro público, a los que están ahí, a los que nos están oyendo hoy. Entonces, yo quiero entrar en el libro, quiero entrar adentro del libro y quiero entrar de tu mano hablando de algunos de los personajes favoritos tuyos, de los que a ti más te parecen importantes, las historias más importantes. Tienes razón, y esto es importante que lo sepa el público, no son biografías. Este no es un libro de biografías, es un libro de episodios. Son momentos en la vida de estas personas, momentos que lo cambian todo.
Pero entonces quiero hablar de los momentos más importantes, no es la palabra. Dos momentos que tal vez te interesan mucho o te parece que le pueden interesar a nuestro público colombiano o que son tus favoritos. Tú eliges y hablamos de ellos, ¿vale? Molto volentieri, Isabel. Guarda, Con mucho gusto, Isabel. Hay un escritor que yo amo mucho que se llama Stefan Zweig, que definía estos momentos, los momentos fatales, es decir, momentos en los cuales las cosas se disponen de tal manera que una solución es indispensable, hay que hacer algo. Creo que esa es una experiencia que ocurre en todo el mundo, en todas las épocas, y que pueden aceptar también los niños. Un momento en el cual hay que escoger, decidir escoger de qué lado estás. Entonces, las narraciones obviamente empezaron con cientos de ideas que luego redujeron. Eh, y escogí un poco los más significativos. Y hay muchas historias que quiero, entre ellas. Aprovecho para decir que no son biografías, que son cuentos. Entonces me divertí también cada vez a utilizar los protagonistas que hablan en primera persona, otras veces son personajes que son secundarios. Entre los personajes que me parecen también más eficaces cuando yo hablo de ellos en los colegios y en las escuelas está Rosa Parks. Rosa Parks es que yo hago hablar en primera persona y debo admitir yo me enamoré literalmente de este personaje. Tan es así que mientras trataba de contar su historia, me parecí que podía vestir el cuerpo, no hablar en lugar de ella, sino dejarle a ella la palabra, porque obviamente yo me documenté y entre los documentos que utilicé está la autobiografía con muchas entrevistas de ella. Entonces, todo lo que cuento es real. Sí, aprovecho para decir que los diseños de libros están hechos por Niccolò Pellisson, que es un artista italiano muy bueno. Y esta imagen que muestra Isabel es exactamente el momento de contar este viaje que Rosa Parks hace eh, y el momento en el que ve su imagen reflejada en el espejo. Ese es un momento importante. Cuando nosotros decidimos hacer algo, sentimos que lo que estamos por hacer es justo, nos sentimos mejor, estamos mejor. Esto es clarísimo para los niños. A veces no es necesario hablar mucho. Cuando uno hace la cosa justa, está bien, se da cuenta de que está bien y los resultados son inmediatos, son importantes. Entonces, Rosa Parks seguramente es un personaje importante. Con respecto, en cambio, aquellos del sí, el personaje que quiero más es un autor italiano conocido en todo el mundo, Primo Levi. Primo Levi fue alguien que salió de los campos de exterminación pero además de ser testigo del horror de Auschwitz, ha sido uno de los más grandes escritores del 900. Al final de la Segunda Guerra Mundial, él decidió contar su propia terrible experiencia en un libro que es una lectura obligada en Italia para los chicos más grandes, que se llama Este es un hombre. Pero después de esta experiencia, Primo Levi volvió a Turín y ha escrito novelas, cuentos de ciencia ficción, se divirtió a experimentar formas de escritura y se dio cuenta, después de casi 30 años de los hechos que había vivido, que los más jóvenes empezaban a olvidar en los encuentros en clase en los que contaba su experiencia en los campos de exterminación. Una pregunta era, ¿pero ocurrió de verdad o te lo estás inventando? Entonces, ese escritor que dijo sí a la memoria, al valor de la memoria, decidió contar nuevamente su historia. Y nosotros sabemos que contar una historia dolorosa es un acto de coraje,
porque cuando hemos vivido algo doloroso y humillante, si tenemos que contarlo, revivimos esta humillación. Entonces se necesita mucho valor, mucho coraje para contarlo y una gran lucidez en retomar la historia e entender que si hoy en día los jóvenes están lejos de estos hechos o aparecen fríos, es porque efectivamente ha pasado el tiempo y tenemos que poder recontar estas historias. La historia de Rosa Parks era una historia que mi generación conocía muy bien. Ahora en los colegios me doy cuenta que pocos la conocen. Entonces eso quiere decir que mi generación dejó de contarla. Entonces esos libros intentan recircular, redifundir historias que no debemos dar por descontadas. Daniele, muchísimas gracias. Yo pienso, mira, en Colombia también Primo Levi es una lectura muy importante que hacemos todos los que investigamos sobre memoria, sobre justicia social, leemos a Primo Levi, pero me parece muy hermoso que en tu libro yo conocí y me acerqué a Primo Levi de una forma íntima, digamos, cuando esa chica, ahí les cuento a los oyentes, a nuestra audiencia, hay un momento en el que una chica levanta la mano, Primo Levi está hablando y ella levanta la mano y pregunta, esa pregunta que seguramente tú, Daniele, la has oído muchas veces y la vamos a seguir oyendo, la pregunta, y en Colombia también la oímos, ¿no? La pregunta, ¿eso de verdad pasó? ¿Eso es real? ¿Eso es verdad? Y cuando ella hace esa pregunta, ¿cómo se siente Primo Levi? Eso lo pude conocer leyendo tu libro, Daniele. Entonces, es muy interesante. Y con Rosa Parks también me pasó algo muy interesante, y es que la escena en la que ella se mira en el reflejo, ella está en el bus, la historia la conocemos, ya la conocemos todos, pero cuando ella se mira en el reflejo y ve su cara y se sonríe a sí misma y como dices tú, sabe que está haciendo lo correcto y tiene un encuentro con ella a través de la ventana del bus, eso es muy bello como lo creaste y como lo hiciste suceder en tu libro. Y la siguiente, ¿cuál fue la historia para ti? La más difícil de estos libros, la que te costó más trabajo escribir, ¿cuál fue? O varias, tú puedes decidir. Ci sono, nello scrivere questi libri, Cuando escribí estos libros, pasé por varios niveles de dificultad. La primera dificultad fue escoger la historia que efectivamente en pocas páginas lograba dar una idea de temas mucho más amplios. La medida era cuentos cortos de 4 o 5 cartillas no más. En algunos casos me di cuenta que esas historias estaban volviéndose muy amplias y en el caso de Primo Levi, por ejemplo, es un pequeño episodio de una historia más amplia, pero logré hacerlo. El segundo nivel de dificultad fue encontrar la documentación que me permitiera contar, sí, divirtiéndome en escribir, pero sin inventar del todo. Y en este caso, hago un ejemplo para decir cómo razoné. Y el tercer nivel de dificultad fue el emotivo, el emocional. Es decir, poder construir unas máquinas, unos cuentos que permitieran a los lectores y lectoras de ensimismarse sin que yo fuera tan invasivo, dejando libres a los muchachos y muchachos de crearse una idea propia.
el riesgo siempre es grande cuando se habla con los jóvenes, decir lo que se piensa antes de contarlo. En cambio, nosotros a los lectores y lectoras debemos dar muchas historias, así que la lectora escoge la lectura. En el libro de Aquellos del No, cuando decidí hablar de Abraham Lincoln y la abolición de la esclavitud, me di cuenta que era una historia seguramente importante, pero muy técnica, es decir, tenía que hablar de la guerra, la figura de Abraham Lincoln, algo distante, tanto desde el punto de vista de la época, como de las dinámicas de la diplomacia. Entonces decidí contar la historia desde el punto de vista de un niño que se llama Tiny en la historia, alguien pequeñito, bajito, y contaba la historia desde el punto de vista del niño. Pero en este caso no inventé nada, porque la historia de Tiny es una historia real. Encontré en algunas grabaciones que se hicieron, muchas veces los antiguos, los ex esclavos fueron entrevistados porque no sabían ni leer ni escribir, y encontré grabaciones de niños esclavos y el cuento se inspira a una historia real. En este caso, la dificultad fue encontrar el encaje narrativo para hacer la historia complicada accesible a los niños y niñas. En algunos casos, esta es la dificultad. En otro caso, puedo decir que la historia de Oscar Wilde fue la primera historia que escribí, aunque las historias están en orden cronológico, desde el mito hasta el día de hoy. Oscar Wilde fue la primera historia que escribí de los dos libros. ¿Por qué? Porque quería exponerme a algo que, en mi opinión, nosotros adultos debemos hacer, adultos todos, padres, docentes, buscar con los niños. Cuando un niño nos hace una pregunta, nosotros tenemos el instinto de contestar, porque como adultos sentimos una responsabilidad también con respecto al cariño que el niño propone. A veces es bueno escuchar la pregunta y buscar con los niños la respuesta. Esa historia nació en el aula. Yo estaba hablando de Oscar Wilde a mis estudiantes y es un autor que amo mucho, y hice referencia a esta historia y los estudiantes me dijeron, queremos saber más. Me puse a buscar y juntos buscamos las actas de los juicios en contra de Oscar Wilde. Yo dije, saben que en Inglaterra, hace no mucho tiempo, en Inglaterra, un hombre, un gran escritor, fue arrestado porque se había enamorado. Frente al estupor de los niños, especifiqué que ese escritor que se había enamorado de un hombre y que en esa época este era un delito, como lo sigue siendo en muchas partes del mundo aún a hoy. Los muchachos decidieron buscar las actas del juicio. Cuando los encontramos, los leímos juntos y nos dimos cuenta de eso, que Oscar Wilde, además de ser un grandísimo escritor, cuando se expresaba en público, utilizaba la misma atención, el mismo cuidado, el mismo calor que utilizaba cuando escribía. Así que en las actas, que son palabras, encontramos la misma belleza de sus libros. Eso lo conté en un cuento muy breve que pero habla de dos actos de desobediencia. Ahí hay dos actos de desobediencia. El primero de Oscar Wilde, que decide vivir su sentimiento, no obstante el hecho de que la época lo prohíba. También hay un acto de gran dignidad que es el de su mejor amigo, que frente a la muchedumbre que insulta a Oscar Wilde se quita el sombrero. Decidí empezar de este cuento porque a veces la desobediencia es un gesto muy sencillo. Mientras la muchedumbre alrededor de nosotros
pierde el control, uno puede permanecer atento a lo que está ocurriendo sin dimenticar su propia humanidad. Estos mecanismos de narración, poder dar más ejemplos, más experiencias y dar al lector la posibilidad de escoger, y eso ha sido una de las cosas más complicadas. A mí me gustó muchísimo la historia de Oscar Wilde y de su amigo. Me pareció maravillosa. Y esta pregunta, la pregunta que te voy a hacer, surgió un día en la librería en donde yo trabajo, en Espantapájaros, en Bogotá. Había un grupo de jóvenes y estábamos hablando de tus libros y ellos quieren saber cuáles son los lugares donde a ti te gusta investigar. Por un lado, los lugares físicos, a dónde vas a investigar, y por otro lado, los lugares virtuales. Y me gusta hacer esta pregunta en este momento, después de haberte oído contar la búsqueda de las actas del caso de Oscar Wilde. Creo que tiene toda la relación y estos jóvenes querían saber eso. ¿Dónde encontrabas la información y dónde y cómo te gustaba investigar? Intanto ti ringrazio. Bueno, primero que todo, te agradezco por esta anécdota que me emociona mucho. La idea que en Bogotá haya jóvenes que se hacen esas preguntas sobre mí con respecto a mis libros. Y esa es una pregunta que efectivamente hacen los lectores más jóvenes. Yo soy lo que se llama un ratón de biblioteca, amo los libros, vivo rodeado de libros y las investigaciones que hago las hago aún materialmente. En el caso de las actas de Oscar Wilde, son actas que se pueden encontrar en línea, pero yo busqué la obra omnia que reporta todos los documentos y leí todo, también lo que él escribió en la cárcel. A veces una frase, a veces el color de la chaqueta que uno lleva puesto. Yo trato siempre de documentarme. En algunos casos también me dirigí a expertos, estudiosos que tienen un conocimiento más profundo de mis profesores de universidad, periodistas, personas que se ocupan de ese aspecto específico, traductores, traductoras, personas que me pueden dirigir en mi investigación. La web es un instrumento que utilizo con medida, con mucha atención, porque el riesgo digamos, hay un alto riesgo de encontrar información no precisa, no exacta. Entonces, uso la web para conectarme con bibliotecas de grandes universidades que ponen a disposición parte de su patrimonio. Y afortunadamente, en este momento, en esta pandemia, muchas universidades han puesto a disposición muchísima información. Otro instrumento que utilizo, que no tiene que ver mucho sobre la investigación de documentos, sino investigación de la escritura, es leer antes de publicarlos mis cuentos a los chicos y a las chicas para ver cómo reaccionan ellos después de una lectura. Yo recojo la sugerencia de esos muchachos y vuelvo a escribir. Eso es un proceso que utilizo. En algunos casos, las observaciones, y tú que trabajas en librerías y conoces las observaciones de los muchachos, esas observaciones a veces me llevan a borrar completamente mi cuento y a escribirlo nuevamente de cero. Sí, es una muy buena respuesta. Yo creo que los chicos que hicieron la pregunta tal vez nos están oyendo. Entonces, bueno, ahí tienen su respuesta.
Después nos pueden hacer llegar más preguntas y le mandaremos a Daniel las preguntas que ustedes envíen por correo, si tienen más preguntas. Ahora vamos a hablar de cómo cambia nuestra mirada frente a las historias que nos han contado o las historias que conocemos de nuestro mundo, de nuestro país. Por ejemplo, en Colombia, y para quienes nos están oyendo desde Colombia, hemos vivido un proceso en los últimos meses en los que algunas estatuas, algunos monumentos a personajes históricos han caído, han sido derrumbados. Hemos o participado en ello o hemos hablado de ello. Y me parece importante hablar de cómo nuestra mirada sobre la historia puede cambiar y cambia todo el tiempo. Y yo me tomo el atrevimiento de preguntarle a Daniele si su mirada sobre algunos de estos personajes cambió o ha cambiado, porque todo el tiempo estamos cambiando. Tal vez en tus conversaciones con niños y con jóvenes, eso puede hacer que cambies cosas que un tema enorme, Isabel. Ay, perdón, creo que me interrumpí a mí misma. Sí, solo oír un ejemplo, algo que nos quieras contar sobre el cambio. Allora, in generale, Isabel, credo che non ci sia... Sí, en general, Isabel, creo que no haya nada más bello que cambiar de idea después de una confrontación real, sobre todo con los chicos y chicas, es decir, escuchar puntos de vista que para mí, por ejemplo, son algo inimaginable. Es por eso que me gusta escribir para los más jóvenes y luego encontrarme con lectoras y lectoras. Hay algo muy interesante que dijiste que tiene que ver con la relación que nosotros creamos con la historia, una relación que se modifica con el tiempo. Me refiero al mito griego, la mitología griega, es decir, memoria. Después de estar con la memoria, por estar con Zeus en 9 noches, generó las musas. Entonces la memoria para los griegos es la forma artística, es el arte. Probablemente lo que quería decir era una gran verdad. La memoria es una obra de reescritura. Nosotros logramos contar lo que vivimos individualmente o como colectivo si tenemos herramientas. Esas herramientas pueden ser la escritura o lo que queremos. Pero, pero el recuento de la memoria es una forma de escritura. Entonces se va modificando. Con el tiempo tenemos la posibilidad de tener más documentos a disposición, volver a revisar los archivos, confrontarnos con los demás, estudiar la historia y tratar de contarla es algo bueno, es algo justo. Y es algo también muy complicado porque requiere mucha atención, mucho estudio. Y efectivamente, cuando escogemos un tema o un personaje como, como me ocurrió a mí, porque los personajes de aquellos del sí y del no son casi 100, algunos los conocías, otros no, y siempre descubrí algo nuevo. Nunca escribo y también en una conversación como la que tenemos, jamás parto del deseo de decir mi verdad, trato de construir la verdad con mi interlocutor. Entonces la escritura, para ser apasionada, debe ser un camino que hace el escritor, pero también el escritor. Entonces cuando yo escribo, no parto con la idea de demostrar,
También cuando quería contar la historia de Oscar Wilde, no sabía todo de esa historia. Tenía la idea de un gran escritor, pero no la idea de un hombre tan coherente. Y así son muchos los personajes que me han dado la posibilidad de descubrir algo nuevo. O ha habido historias, por ejemplo, siempre en aquellos del no hay una historia que yo no conocía y con la que me crucé en un viaje en Francia. Estaba trabajando sobre el libro Aquellos del no. En un momento dado, un amigo mío me habló de esa historia, una comunidad, un pequeño país, Chambon-sur-Lignon, un pequeño pueblo que obtuvo un reconocimiento de justos entre las naciones. Un reconocimiento que se da a las personas o comunidades que durante la Segunda Guerra Mundial salvaron la vida de algunos judíos sin ser ellos judíos. Hay una pequeña comunidad en este pueblito en Francia que decide oponerse a los nazistas y salvar la vida de miles de niños y niñas. Era una historia que no conocía. Inmediatamente averigüé y descubrí que había una serie de televisión en Francia que había hablado de eso. Era una historia muy conocida y que yo no conocía. Entonces, escribir un libro es empezar un viaje que comparto con los lectores. De pronto yo hago el viaje antes y los lectores después, y luego nos encontremos un poco como estamos haciendo tú y yo ahora. Sí, yo tampoco conocía esa historia de la que estás hablando ahora y creo que es una historia muy interesante. Quería preguntarte, tú nos contaste que eras un ratón de biblioteca y que te gustan mucho los libros, los consultas mucho. Estás en este momento en tu biblioteca, rodeado, protegido por tus libros. Y una pregunta muy importante para todos los que nos están oyendo es, ¿tú qué es lo que más lees? ¿Cuáles son los autores que han sido importantes para ti? ¿Y qué te gusta leer más? ¿Literatura, ficción o libros sobre historia, ciencia, temas actuales? Si nos das recomendaciones, tú como lector, a nosotros y a tus lectores, sería maravilloso. Guarda, Isabel, io Isabel, soy un lector omnívoro, pero hago una excepción. Sé que eso no lo va a gustar a los jóvenes. Yo leo realmente todo y no puedo leer el género de fantasía. Es un género que leo con mucha dificultad, aunque es un género muy amado por los jóvenes. Por lo demás, siempre he leído de todo, con mucha curiosidad. Y desde niño me he divertido a leer también libros que no entendía, es decir, escoger libros de la librería de mis padres. Mis padres tenían una librería más pequeña de la que yo tengo atrás y de la biblioteca que yo tengo atrás. Y al azar los escogía y los leía. Y mi reto, mi desafío era llegar al final de la novela a pesar de que yo no los entendiera. A veces sin poder entender volúmenes muy complejos. Años después me di cuenta que este trabajo que había hecho me había ayudado a confrontarme con palabras, con conceptos, con historias que luego con el tiempo pude profundizar. Nunca me gustaron los libros que se dirigieran a mí cuando era niño como si fuera incapaz de entender. Y cuando yo escribo, jamás me dirijo a los niños como personas que entienden menos. Me dirijo a ustedes, a ellos como sujetos, sujetos con los cuales razonar. Claro, algunas palabras seguramente las buscarán en el diccionario o algunas historias las encontrarán más allá y luego dirán, ah, aquí está. Pero este es el valor. Pero yo pienso que los libros no tienen vencimiento. Se pueden leer y reencontrar y libros como esos se pueden compartir también
con los adultos, pueden hacer parte de la conversación. Y yo he leído muchísimo, todo lo que encontraba. Tengo una gran pasión para la historia y para el teatro. Parte de las publicaciones que yo escribo son el cuento, la narración del teatro. Y también en estos cuentos que yo he escrito, muchas veces utilizo técnicas teatrales para tratar de vestir a los personajes y para darle una sugerencia a los lectores y lectoras. Una sugerencia es intentar jugar con una literatura que a veces es más difícil leer solos, que es el texto teatral. Pero es un juego que se puede hacer y que a mí me divertía mucho, era imaginar leer estas historias. Y yo empecé desde niño leyendo Shakespeare, Molière, los grandes, Calderón de la Barca, los grandes textos del pasado, pero jugando en actuar los personajes o imaginar dónde se realizaba la acción o los gestos. El teatro, además de ser una lectura agradable, es un instrumento que tenemos a disposición para experimentar un poco la que llamamos empatía, es decir, la posibilidad de vestirse de otras historias. Y es una técnica que yo trato de utilizar también en la escritura. Sí, les quiero contar a todos los que nos están oyendo que Daniele es dramaturgo, es decir, escribe para teatro y además es director de teatro. Yo espero que Panamericana o otra editorial pronto traduzca al español alguna obra de teatro de Daniele, porque me gustaría mucho leerlo en esa faceta. Nos estamos acercando al final de esta conversación. Ha sido muy entretenida y ahora les voy a contar a los lectores que no todo es el pasado. Ya lo hemos dicho en esta conversación, ya lo dijo Daniele, ya lo dije yo, pero también estas son historias de futuro y que miran al futuro. Y Daniele, en su estilo muy creativo, muy original, una de las historias que escribe aquí, en el primero de los libros, en Ellos Dijeron Sí, una de esas historias empieza en Marte, el día que los terrícolas llegan a Marte. Entonces, sí hay mucho de fantasía también aquí. Y quería preguntarte, Daniele, porque yo sé que tú escribiste esto hace bastante, pero un personaje, en Ellos Dijeron Sí, es Elon Musk, que ahora todos los que nos están oyendo entienden y conocen mejor de Elon Musk que yo, estoy segura. Pero quería preguntarle a Daniele, ¿cómo lee su propio texto sobre Marte hoy, ahora? Si podemos hablar un minuto de eso, sería genial. Sì, il racconto. Sí, el libro es de hace algunos años, 2017 me parece. Y Elon Musk no es un personaje simpático. A mí tampoco es simpático, para mí, en mi opinión. Los americanos le dicen disruptors, alguien que provoca, alguien que se divierte un poco a poner digamos, en dificultad su su propio personaje en el gran juego que es la comunicación masiva. Hoy en día es muy importante ser muy visibles. Y no importante si bien o mal, importante que se hable de ti o de alguien. Yo decidí introducir este personaje en mi libro por una razón, porque amo mucho un escritor
que se llama Kurt Vonnegut, y este escritor decía que una de las cosas más importantes que hay que hacer con los jóvenes es el juego del futuro. Este juego es un juego que mi generación ha hecho mucho. Yo nací a finales de los años 70 y con mi papá en la noche jugábamos a imaginarnos el futuro, las invenciones de la tecnología. Nos parecía que el progreso era algo inagotable. Y luego hemos empezado a contar a los jóvenes también nuestras ansiedades, miedos y a contar el futuro como una nube gris que se acercaba. Entonces me dije, hay que jugar al juego del futuro con los niños. Empecemos a imaginar. Solo desde este punto de vista me interesa Elon Musk, porque ha dado una señal de concreción, porque ha dicho, eso se puede hacer de verdad. Y un par de cosas que yo imaginé es este juego, no sé, un túnel subterráneo que puede conectar las dos costas de Estados Unidos. Este tipo de juego me causa curiosidad. Y ahora, en este momento, está saliendo o arrancando el viaje de Bezos. Espero que no sea una necesidad y espero que no tengamos que entregarnos a esos millonarios para cambiar el planeta por el mundo. Pero lo que quería contar a los chicos y chicas, la razón por la cual este personaje está en mi libro es porque tenemos que recoger esta idea que el futuro es algo concreto, no es un horizonte que se aleja en la medida en que crecemos, es algo que nos espera. Las ideas de los niños y niñas son muy importantes porque a veces son una pequeña centella y si la escuchamos, si la vemos y si damos a los niños las herramientas que necesitan, la dignidad, una buena educación, una educación justa, si los protegemos, esos sueños se pueden realizar muy rápidamente. Quizás estemos a puertas de ellos. Genial. Yo espero lo mismo que tú, Daniele. Yo también tengo mis dudas con estos millonarios que van al espacio. De todas formas, me gusta muchísimo esta reflexión sobre el futuro. Me gusta cómo tratas el tema del futuro. Todos los que nos están oyendo han pensado en el futuro, todos hemos pensado en el futuro y pensamos todo el tiempo en el futuro. Y por eso yo quiero cerrar esta conversación. Esta conversación fue muy importante para mí porque entendí muchas cosas de cómo está armado este libro, de cómo están armados estos dos libros. Entendí que el sí y el no son importantes, pero en la medida en que estamos pensando a qué le decimos que sí y a qué le decimos que no, ¿verdad? Y para cerrar, yo quería leer un pedacito muy pequeño, voy a leer solo un pedazo del final de Ellos dijeron no, que me parece que lo podemos relacionar con tu última respuesta, con lo que has dicho ahora, que me parece muy importante cerrar así. Pero entonces, para todos los niños que están conectados a esta hora y que nos están oyendo, voy a leer un pedazo, yo lo voy a leer en español, en la edición en español de Panamericana. Si Daniele lo quiere leer en italiano o quiere leer un pedazo en italiano, a mí me gustaría mucho porque pueden acostumbrarse a la lengua original en la que Daniele lo escribió, si tú quieres, pero no obligación. Yo voy a leer esta parte. Creo que con este final volvemos a pensar
en la justicia social y creo que a todos nos importa. Entonces, voy a leer esto. Al final de todas estas historias, volviendo a pensar en las injusticias que mujeres y hombres han tenido que afrontar, quizá te estés preguntando, ¿cómo es posible que sucedan tales cosas? ¿Cómo es que alguien cree que un hombre o una mujer es inferior a otra persona? ¿A quién se le ocurre matar a alguien para silenciarlo? ¿Por qué se les quitaron a tales o cuales personas el derecho a la felicidad? Me imagino que algunas de estas injusticias te parecieron incomprensibles. Eso es un buen signo. Perteneces a una generación que rechaza esas costumbres prepotentes y peligrosas entre los seres humanos. No obstante, las injusticias todavía suceden en todas partes del mundo. También te sucederá alguna injusticia un día de estos y tendrás que afrontarla. Si estás preguntándote, ¿tendré el valor de enfrentar la injusticia? ¿Cómo saber de hacerlo? Este experimento. Asómate a la ventana y mira a la gente que pasa. Obsérvalos con atención y pregúntate no quiénes son o a dónde van. Pregúntate qué sientes por ellos. Si te deja indiferente la pregunta, bueno, de pronto todavía no estás listo. Pero si en cambio este espectáculo te divierte, si ves en cada ser viviente un compañero de viaje, si percibes el deseo de cuidar al otro, si sientes que compartes con él o ella sueños, miedos, esperanzas y pasiones, entonces puedo decirte que el experimento tuvo éxito. Ya sabes qué hacer. Es una despedida que a mí me fascina y por eso me gustó mucho leerla para todos ustedes y para que se animen a asomarse a estos libros. Daniele, ¿quieres leer en italiano o es mucho pedir? Volentieri, no, molto volentieri. Con mucho gusto. Dovuto affrontare, forse ti starai domandando, ma com'è stato possibile? Come si è potuto credere che una donna o un uomo fossero inferiori a un altro? Come si è potuto uccidere qualcuno per metterlo a tacere? Come si è potuto escludere questa o quella persona dal diritto alla felicità? Immagino che alcune tra queste ingiustizie ti siano parse incomprensibili. È un buon segno. Appartiene a una generazione che ha rifiutato quel modo antiquato, prepotente, pericoloso di concepire le relazioni tra gli esseri umani. Tuttavia le ingiustizie accadono ancora in ogni parte del mondo. Capiterà anche a te, un giorno, di doverne affrontare una. Se ti stai chiedendo, avrò il coraggio di oppormi, saprò capire quale sia il modo giusto per farlo, ti consiglio di fare un esperimento. Affacciati alla finestra e sta a guardare la gente che passa. Osservala con attenzione e chiediti non chi sono o dove vanno a fare che cosa. Chiediti cosa provi per loro. Se alla loro vista ti lascia indifferente, beh, forse non sei ancora pronto. Se invece quello spettacolo ti diverte, se vedi in ogni essere vivente un compagno di viaggio, se avverti il desiderio di averne cura, se senti di condividere con lui o lei sogni e paure, speranze e passioni, allora posso dirti che l'esperimento è riuscito. Sai già cosa fare. Muchas gracias, muchas gracias. Me gustó mucho oírte en italiano. ¿Ustedes qué sintieron al oírnos? Porque también asomar a la ventana, a veces me puedo asomar por la ventana, pero no es el mío o una lengua que no es hacia la ventana, de encontrarse con el otro. Tal vez no lo entiendas o tal vez no entiendes todo, pero ¿qué sientes cuando lo oyes? Cuando oyes una lengua o cuando oyes una narrativa o un cuento que no es el tuyo. Eso me parece muy importante. Daniele, ¿tienes algo final para decirles a tus futuros lectores y a tus lectores del presente sobre esta despedida, sobre los libros, cualquier
comentario final. Creo que tu despedida es maravillosa, la que está en el libro, la que yo leí. Me parece que es un experimento que todos tenemos que hacer por esa ventana. Y eso es todo lo que yo tengo para decir. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias a Panamericana por traducir estos libros. Grazie a te Isabel, grazie davvero. Gracias a ti, Isabel. Sí, quisiera agregar eso. Primero fue emotivo escucharlo de tu voz en español y espero conocer los lectores personalmente. Y tiene razón, es un experimento que todos tenemos que hacer, también nosotros adultos. Los libros para jóvenes se dirigen a una edad que es de pasaje, digamos, pero luego también nosotros adultos debemos sentarnos al lado de los jóvenes y tratar de sentir con ellos. Seguramente tenemos algo que aprender de ellos. Y entonces te agradezco por esta posibilidad. Gracias a la Filbo, a la Panamericana Editorial, a Paulo Tufano que tradujo este encuentro y a ti, Isabel. Y ojalá podamos encontrarnos pronto personalmente. Muchas gracias, no, de verdad, muchas gracias. Oírte fue un regalo de la vida. Tus libros también son un regalo y vamos a seguir mirando por la ventana. Y leer también es mirar por haciendo estos experimentos. Creo que Grazie molto Isabel. también encontrarán las respuestas. Ho mandato via il microfono forse. Ah, spento, ok. Ah sì, no, io volevo ringraziarla davvero, insomma, è stato... Sí, quiero agradecerte mucho. Ha sido un diálogo muy denso. Se trata de 2 libros con muchas historias, pero Isabel ha sido hábil y maravillosa en hablar de temas importantes y que me ha permitido a mí también decir cosas que quería decir. Se le posso chiedere il nome della libreria, così magari se mi capita vado a salutarla di persona. Dice Daniele, si puedes darle, Isabel, el nombre de la librería, así que si pasa por ahí, te visita. Claro que sí, va a ser maravilloso recibir tu visita. La librería se llama Espantapájaros en Bogotá, Colombia. El nombre viene del libro El Mago de Oz, de Baum. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Grazie. Un placer. Chao. Grazie Isabel. Gracias Grazie a todos Paolo. por conectarse. Un piacere. Collegata e speriamo a presto. Di nuovo. Gracias a Aurelit que veo conectada y hasta pronto. Buenas noches. Adiós. Chao.